Fallos por sobrecarga. Introducción. La mayoría de los accidentes relacionados con los silos se debe a la asfixia o intoxicación por gas de los agricultores que entran en un silo. Algunos también se deben a la explosión de metano que se produce por la fermentación del forraje. No obstante, los casos del estallido o explosión son bastante raros. En el caso que nos ocupa, se había construido 3 silos idénticos en una granja, cada uno con un diámetro de 6 metros y una altura casi de 25 metros. El casco de los recipientes estaba hecho de planchas de acero de 1.4 por 2.68 metros y el grosor de las planchas oscilaba entre 5.7 milímetros en la parte inferior y 2.4 milímetros en la superior. En total, el silo constaba de 16 anillos y un anillo de base. Las chapas individuales se habían protegido contra la corrosión mediante esmaltado y estaban unidas por pernos y tuercas. Las juntas estaban protegidas contra la corrosión con un tipo especial de masilla. La capacidad total de un silo era de unos 630 metros cúbicos. Como la granja ya no los utilizaba, los silos se alquilaron a una empresa de piensos para almacenar piensos para cerdos. Los purines se entregaban en vagona cisterna y se bombeaban al silo. El silo se llenó repentinamente en los meses siguientes. Finalmente, unos minutos después de una entrega, cuando el vagón cisterna acababa de salir del lugar, el silo reventó y derramó su contenido. Un purín ligeramente agrio. El derrumbe de la parte superior del silo también dañó el siguiente, uno vacío que se dobló y también se derrumbó parcialmente. Además del coste de los silos y de la interrupción del servicio, el vertido de purines causó daños medioambientales considerables. Según el camionero, el silo estaba en ese momento aproximadamente 3/4 partes lleno y la tapa de la arqueta no estaba sujeta, sino que solo se había colocado suelta sobre su borde. Investigaciones y pruebas realizadas. Inspección visual. Se visitó el lugar del accidente y se pudieron hacer las siguientes observaciones. Véanse las figuras 1 y 3. El silo 3 había fallado y estaba seccionado por encima del séptimo anillo, contando desde abajo, donde estaba fijado un anillo de refuerzo. Una zona de 4 anillos de altura se había separado y colgaba parcialmente sobre el silo y parcialmente sobre el suelo. El contenido del silo se había derramado a lo largo de aproximadamente 30 metros en semicírculo cuesta arriba y 200 metros cuesta abajo. El pasto había sido destruido. Los purines estaban ligeramente agrios tras la fermentación del ácido láctico. Figura 2. Uniones atornilladas de las chapas utilizadas para el silo en la parte inferior. Se fijó un anillo de refuerzo. Figura 3. Dibujo esquemático del silo, mostrando el lugar de la rotura. 1. Nivel teóricamente necesario para la rotura por presión hidrostática. 2. Nivel de llenado con 407 toneladas. 3. Llenado admisible para una densidad de 1.5 kilogramos. 4. Nivel después de la rotura. Los anillos desprendidos estaban separados en varios trozos y en algunos lugares seguían inmersos en un charco de purín, de modo que era difícil distinguir a qué lugar pertenecían los trozos. El fallo se había producido por una rotura de los orificios del recipiente en dirección circunferencial y longitudinal. Figura 4. Junta longitudinal atornillada, presumiblemente en lugar de un inicio de la rotura. Una vez efectuado el registro, se tomaron las muestras que se detallan en la tabla 1. Tabla 1. Especímenes y muestras tomadas. A. Una hoja placa con una unión atornillada circunferencial defectuosa. B. Una placa que contiene una junta circunferencial intacta. C. Una placa que contiene una junta longitudinal intacta. D. Muestras de purín in situ. E. Muestras de purín retenidas en la fabricante purín. F. Fibras textiles de una bolsa de aire en la parte superior del silo. G. 2 válvulas de seguridad desde partes del superior del silo. Después del accidente, el silo seguía lleno hasta el séptimo anillo, contando desde abajo, como puede ver en la figura 5. Figura 5. Vista superior del silo averiado mostrando el nivel del llenado restante. Pruebas para detectar rastros de una explosión. La muestra F se sometieron a pruebas de laboratorio para detectar posibles rastros de influencia, de calor por incendio o explosión. No se encontraron rastros de este tipo, por lo tanto, se puede concluir que el fallo no fue causado por la explosión de metano o cualquier otro gas producido en el silo de fermentación.
Ensayos de tracción. La chapa se ensayó con las probetas BR, CR, BP y CP, como se muestra en la figura 6 y en la tabla 2. Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción del material por planchas procedente del silo. En la probeta B1, B2, C1 y C2 se comprobó la resistencia de las uniones atornilladas. De la figura 7 se desprende que empezaron a ceder entre cargas de 15 y 25 kN y que la deformación antes de la fractura fue en la mayoría de los casos superior a los 25 milímetros. Para la determinación de la densidad de los purines, 4 muestras E dieron una densidad media de 1.35 kg sobre libra. La muestra D, tomada en el lugar, tuvo una densidad de 1.5 kg sobre libra. Evaluaciones numéricas. Determinación del nivel de llenado a partir de los registros del usuario. Tras el accidente, el usuario del silo facilitó notas de las entregas a partir de las cuales se pudo calcular el nivel de llenado teórico en el momento del accidente. Véase la tabla 3, que es el cálculo del nivel de llenado a partir de los registros. Esta altura corresponde al llenado hasta el borde superior del anillo 7, contando desde arriba. Para el análisis de tensiones de la unión atornillada, los valores medios del límite elástico y del límite de rotura proceden de los ensayos de tracción de la chapa, con el límite elástico igual a 283 megapascales y el límite de rotura de 330 megapascales. Esto da para el ensayamiento los resultados de las siguientes ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Para un perno a una distancia de 25.4 milímetros del borde de la chapa, se obtienen los resultados de las ecuaciones 3 y ecuación 4. Evaluación de la presión de rotura teórica. En la prueba, el límite inferior de la resistencia de la unión atornillada se midió como fuerza de fractura, que es igual a 22 kN. Eso también corresponde al valor medio de las fuerzas calculadas a partir de las ecuaciones 3 y 4. A partir de la separación de los pernos en 108 milímetros se obtiene una fuerza fracturada por unidad de longitud, como se muestra el resultado en la ecuación número 5. La presión de rotura puede calcularse a partir de la siguiente ecuación, la ecuación 6, utilizando el diámetro del silo, que son 6 metros. El nivel correspondiente sobre el anillo roto es 6.6 metros, como lo muestra la ecuación número 7. Esto equivale a la altura de 4.7 anillos del silo, y significa que el nivel de los purines estaba aproximadamente en la mitad del tercer anillo, contando desde arriba. Para la distancia del chorro, a partir de la inspección visual en el lugar del accidente, se conoce la distancia aproximada del chorro de lodo, que es de 30 metros. Dado que no se trató de un simple lanzamiento parabólico, sino que el chorro se dispersó aún más tras golpear el suelo, el proceso solo puede calcularse de forma aproximada. La intención de tal evaluación es, por supuesto, determinar la altura del llenado del silo. La velocidad horizontal del chorro viene dada por la ecuación número 8 y a partir de la distancia recorrida por el chorro se obtiene la ecuación número 9. Por lo tanto, la altura del líquido por encima de la fuga del gas se puede calcular con la ecuación número 9, donde D asterisco es la parte de la distancia que recorre el chorro después de chocar con el suelo. Phi es el factor de constricción del chorro, que normalmente phi es menor o igual a 1, y los demás símbolos se explican en la figura 8. Si se suponen diferentes niveles de altura para la primera fuga y diferentes relaciones de chapoteo de D asterisco, se puede ver en la figura 9 que el silo debe haberse llenado hasta arriba y el líquido debe haber chapoteado relativamente para producir el patrón observado en el lugar. Después de un arduo trabajo de análisis de la falla, se concluyeron los siguientes puntos. A. La inspección visual en el lugar del accidente mostró la típica imagen de fallo por sobrepresión. No se encontraron indicios de explosión ni de reacción química que pudieran haber producido la sobrepresión. También puede excluirse una presión superior a la atmosférica, ya que los dispositivos de seguridad necesarios estaban instalados y operativos. B. Según el fabricante del silo, estaba permitido llenar el silo con líquido hasta el séptimo anillo, contando desde el fondo, es decir, unos 10 metros de altura. C. La cantidad de 407 T admitida por el usuario corresponde a una altura de llenado de unos 14 metros. D. La evaluación de la altura de llenado a partir de la distancia de chorreo observada también apunta a un nivel de llenado prácticamente en la parte superior del silo. E.
El diseño, la fabricación y el montaje del silo pueden considerarse correctos, adecuados y conformes a las prácticas normales de ingeniería. F. Las pruebas realizadas sobre el material también indican un nivel superior al séptimo anillo, contando desde abajo. Esto se ve corroborado por las deformaciones observadas en la unión atornillada fallida del silo. G. Un argumento adicional en contra de la afirmación del usuario relacionada con el nivel de llenado es el hecho de que el silo todavía estaba lleno hasta la mitad del décimo anillo, contando desde arriba, aunque todo el vecindario estaba cubierto con purín del silo. H. Basándose en estos resultados, se puede afirmar que el fallo de este silo se debió a que se llenó hasta un nivel demasiado alto con líquido en lugar de forraje. Por su atención, gracias.